lo que pasa en San Juan, donde los estatales piden un bono, y el próximo lunes veremos cómo queda este asunto. El gobierno ha ofrecido a los estatales en San Juan 80.000 pesos como bono adicional de fin de año. ¿Qué va a pasar con el sector privado? ¿Qué va a pasar con el comercio? ¿Van a pedir a los comerciantes también un bono de fin de año? ¿Qué pasa en las reuniones en donde se discuten lo que va a suceder o en paritarias a nivel nacional? Y de hecho se ha estado llevando adelante una reunión de FAESIS en este sentido, donde ahí justamente el sector del comercio define posiciones. Está en línea la señora Mirna Moral, que es la titular del Sindicato de Empleados de Comercio. Mirna, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. No sé si me escucha allí. Se cortó, ahí ya la vamos a tener. Bueno, ese es el planteo y la necesidad de conocer efectivamente qué va a pasar con el sector del comercio. Claro está que tanto en el sector público como en el sector privado, un bono adicional no es algo obligatorio. De hecho, el sector público no lo ha tenido siempre, más allá de que siempre lo haya reclamado, porque no hay ninguna ley que obligue a hacer no hay ninguna ley que lo obliguen a hacer. Es decir, que a vos te regalen algo. El año pasado los obligaron. Claro. Bueno, recuerda fue que el gobierno de Alberto Fernández. De y también 30.000 pesos. Exacto, claro. Y también así apelaron. Es decir, sí, pero porque no tuvieron había que darlo. Claro, y después apelaron. El punto es que va a pasar este año, porque ese fue Alberto Fernández el que obligó al sector privado a pagarlo. Fue el presidente del momento. ¿Qué va a pasar este año? No veo que Milei sea partidario de una obligatoriedad en este sentido, aunque uno puede estar atento. Hasta aquí no hay ninguna obligatoriedad. De hecho, tampoco la ha tenido Orrego, como no la ha tenido Uñaki Gioja cuando no lo dieron, porque no es obligatorio, salvo que llame Peckerman, salvo que alguien quiera ganar una elección y pretenda llevar adelante actitudes o acciones que busque el beneplácito del votante, porque qué casualidad ocurrió en un año electoral. Pero eso queda a consideración mía. Ustedes pueden decir, no fue así, fue de bueno que era. Punto. La realidad es esta. Cuando no fue obligatorio, porque no hubo un mandato conminativo absolutamente apelado por el sector privado, incluso en San Juan se pagó el bono y otras veces no. Cierto. No se pagó. Cierto. De hecho, Uñac, antes del 10 de diciembre, no pagó un bono de fin de año al sector público. Sí. No lo pagó. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? No lo pagó. Asumió el 10 de diciembre. Orrego recibía el gobierno y no había bono de fin de año previsto en las arcas, según lo que dijo Orrego, como para eso. De hecho, la primera conferencia de Orrego en el mes de enero fue lapidaria y dijo: San Juan está en terapia intensiva. Más allá de que en la página del gobierno, el gobierno de Uñac dejó marcado que para gastos generales habían 3.000 millones de pesos de ahorro. Sí. Cuando se dio la conferencia de prensa dijo: me están faltando las deudas. De hecho, el propio ministro de Salud dijo: en obra social solamente nos han dejado un hueco de 5.000 millones. Mientras que en la página te aparecen 3.000 millones de ganancia, de superávit. Eso siempre ha quedado ahí. Bueno, el tole-tole que se armó en ese momento, ¿no? Cuando Orrego y Gutiérrez dieron en conferencia de prensa ese detalle. No estaríamos por a ver, y si podemos hacerlo por WhatsApp, qué raro, lo hemos tenido en línea. Sí, estaba conectado. Ya vamos a intentarlo. Bueno, lo vamos a intentar en unos minutos nada más, mientras los escuchamos. Ahí estamos intentando, ¿ven? Entonces, el tema bono siempre es un tema sensible, porque primero ahora los municipios están viendo nosotros por nuestros propios ahorros, ¿podemos pagarlo? ¿Nos van a mandar una remesa de dinero? ¿Qué va a pasar con el comercio? Mirna Moral, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Silvia, para quienes te acompañan ahí en el estudio y quienes nos están escuchando. Gracias por atendernos. Mirna, ¿qué detalles han tenido las reuniones que se han llevado adelante en Buenos Aires y de las que usted ha participado? Sí, en realidad hemos asistido a un congreso que realiza todos los años la FAESIS, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Actividades Civiles, en la cual se hace la aprobación de memoria y balance.
bueno, nos han explicado de las condiciones en que se encuentra la obra social, pero somos una de las obras sociales más grandes del país y continuamos dando los servicios, sobre todo los que más se necesitan, como son provisiones de medicamentos, internaciones, con las mismas coberturas de 100%, a pesar de que los ingresos son muy inferiores entre las diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, por un jubilado nos pagan nosotros 20.000 pesos, por un empleado de comercio estamos entre 50 y 55.000 pesos y por un monotributista recibimos 13.000 pesos. Pero a la hora de dar prestaciones no podemos hacer diferencia y a todos se le da lo mismo. Clarísimo, entonces ese es el primer análisis. Ese es el primer análisis. ¿Van a pedir incrementos? ¿Se viene una nueva reunión paritaria? ¿Un bono de fin de año? Ya se están manteniendo las reuniones paritarias. Cavalieri estuve presente dentro de lo que es el Congreso, normalmente él le da el cierre. Bueno, y a pesar de que no dijo nada, estuvimos preguntándole, por supuesto, en particular, no lo dijo en público, pero sí en particular. Las conversaciones ya se están dando y normalmente son de acuerdo a la inflación, no tratando de ganar la inflación y siempre tratando de que los trabajadores no se vean tan perjudicados. Llevamos muchos años en los cuales tenemos paritaria, pero la inflación nos vino ganando. Así que bueno, a lo mejor ahora podamos alcanzarla y que nuestro sueldo no siga por debajo de la línea de pobreza, que es lo que nos está pasando a la mayoría de los trabajadores, no solo a los empleados de comercio. Y bueno, y lo otro quedamos atentos, entonces lo que se vaya a sumar la paritaria y lo otro, bueno, es lindo siempre concurrir a este congreso porque nos juntamos con diferentes secretarios generales y cada uno cuenta o comenta cómo le está yendo en su provincia y todos estamos pasando por un momento de pérdida de puestos de trabajo y tratando de pasar este tiempo para ver si en algún momento llegamos al equilibrio. Bien. Mirna, en San Juan, a los empleados públicos, a través de la paritaria con los docentes, el gobierno les ha ofrecido un plus de fin de año de 80.000 pesos. Ustedes pertenecen al sector privado, son el sindicato de los empleados de comercio. ¿Qué análisis hacen al respecto? ¿Van a pedir un bono? Nosotros en realidad podemos sugerir un bono. Y en general lo que más se acostumbra dentro de nuestro convenio es que los supermercados den un bono. Ya ha habido una presentación por parte de una de las sucursales del Hiper Chango, en el cual ha pedido un monto, porque se han puesto en contacto los trabajadores de las diferentes sucursales del país y han emitido por separado, pero en conjunto, notas donde han pedido un bono de 250.000 pesos. Pero como no es algo obligatorio, entonces siempre tratamos de que algo reciba cualquier empleado de comercio y ahí viene el inconveniente, porque por ejemplo todas aquellas empresas de limpieza, voy a dar un ejemplo, las empresas de limpieza que están tercerizadas y limpian a un banco o limpian al Ministerio de Gobierno o limpian a la Casa de Comercio, supongamos que sea el BEAS, el COSUR, tienen el inconveniente que al ser licitaciones y tiene importes ya determinados, no están tenidas en cuenta estos importes que se piden, únicamente los que están otorgados por paritaria. Entonces, normalmente, estas empresas en forma muy difícil, dan la diferencia. En otras ocasiones hemos tenido supermercados, como por ejemplo Libertad, que se encargó de darles un plus a los empleados que hacían la limpieza. Son pocas las empresas que hacen eso o pueden tener la posibilidad. Claro, usted dice no es obligatorio, el bono no es obligatorio. Es un bono que nosotros lo pedimos como compensación a todos aquellos minutos que se transforman en horas, que los empleados de comercio cierran una determinada hora, pero se van 15, 20 minutos, media hora más tarde. Eso no se paga como hora extra, no se paga nunca como hora extra. Entonces, en compensación a todos esos minutos que a lo largo del año son horas, se les pide una compensación. A veces que esa compensación no se trata de dinero únicamente, se trata de cajas navideñas, se trata de intercambio de ropa, bueno, te doy un pantalón, te doy un par de zapatillas, o sea que cada uno
que lo quiere realmente hacer, cada empresa o cada dueño que lo quiere realmente hacer, ve cómo premia a ese trabajador que ha cumplido en todo el año, de acuerdo a lo que yo recién había explicado, pero no es obligatorio. Claro, Entonces, y en esa sugerencia, si usted tuviera que hacer un análisis, es ver qué, es decir, que la patronal y el empleado se reúnan entre ambos y vean qué posibilidades hay, o lo pueden cuantificar, Mirna. nosotros muchas veces cuando se trata de empresas grandes, intervenimos inclusive en el hecho de realizar las notas y sugerimos, pero ya cuando son empresas muy chicas, donde tienen pocos empleados, inclusive chicas y medianas, es más difícil llegar porque son las que más han sufrido, digamos, el tiempo que hemos tenido desde el año pasado, la hiperinflación, y este año que la hiperinflación que nos dio el año pasado, nos pegó tan fuerte, este año recién se dio el resultado, porque muchas empresas no pudieron aguantar más y empezaron con los despidos y todo lo demás. Entonces se pide, vuelvo a repetir a modo de sugerencia, no es obligatorio, tratando de hacerle recordar al empleado que el trabajador estuvo en todo momento, que muchas veces se va caminando y se vuelve caminando, o se va y se viene en bicicleta porque no siquiera tiene el dinero para poder pagar el pasaje. Entonces, bueno, hay muchos que sin que nosotros inclusive intervengamos, ya se ponen de acuerdo y vuelvo a repetir, regalan hasta una prenda, que tiene valor también, ¿no? Porque es una ayuda que se le da al empleado. Pregunten por favor a la señora Mirna, nos dice acá un oyente, ¿qué va a pasar con la empresa de limpieza que perdió en el Hospital Rawson? ¿Qué va a pasar con 80 empleados? Dicen que van a quedar sin trabajo. ¿Tiene conocimiento, Mirna? Normalmente sí. Lo que normalmente ocurre, esto nos viene ocurriendo durante todo el año. Al haber cambio de gobierno, también hay cambio en quienes ganan las licitaciones. Por X motivo, no sabemos por qué, pero en general todas las licitaciones que se han ido llevando a cabo en este año, la mayoría hubo cambio de empresa. ¿Qué ocurre con el cambio de empresa? Nosotros intervenimos en un call center que cerró y pudimos hacer que la mayoría de sus empleados, por la experiencia que tenía, pudieran empezar a trabajar en la otra empresa inmediatamente. Bueno, en este caso tratamos de hacer lo mismo y muchas veces, inclusive a sugerencia del gobernador, el doctor Orrego, las empresas tratan de tomar al personal y de limpieza también. Por ahí no nos damos cuenta de la importancia que tiene una persona que sabe limpiar en una terapia intensiva, en una coronaria o en un campo donde se realizan las cirugías. No cualquiera tiene la capacitación. En base a eso, normalmente las empresas toman aparte del personal. Así que bueno, nosotros tenemos acercamiento para tratar de que eso sea así y que sea la menor cantidad de personas las que pierdan su puesto de trabajo. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un despido, primero por la primera empresa, haberse cortado la relación laboral para que la otra empresa pueda tomar. Bueno, y ahí está normalmente el inconveniente. Claro, es decir, los tienen que despedir, indemnizar y volver a tomar. Y lo vuelve a tomar la próxima empresa. Exacto. Hay veces que con el solo despido ya es suficiente porque lo han dado de baja en la FIP. Por lo tanto, la nueva empresa lo puede llegar a tomar sin problema. Claro, ustedes están en eso. Si usted tuviera que analizar el incremento que pretenden, están en paritarias, me dice usted, pero ¿cuánto cuánto debería ser el incremento para los empleados de comercio? Y nosotros pedimos por lo menos el 20%, pero teniendo en cuenta la inflación que hemos tenido en estos 2 últimos meses, puede ser a lo mejor un 4 un 8% que nos vayan a dar, porque siempre se tiene en cuenta la inflación que el gobierno determina que hemos tenido. Entonces, de acuerdo a eso, se trata de compensar para no estar tan lejos. Ojalá fuera mucho mayor para que en alguna vez podamos, vuelvo a repetir, superar lo que es la línea de pobreza y que nuestros sueldos nos alcancen. Ni siquiera digo que nos sobre, nos alcance para vivir. Bien, esto está pronto a definirse. En este mes se tiene que definir, ya no queda prácticamente nada, así que seguramente, ya es viernes hoy, ya mañana termina el mes, así que pensamos que seguramente se va a definir la semana que viene, y bueno, se tendrá que liquidar en todo caso retroactivo el aumento que ya correspondería
para el mes de noviembre, porque las paritarias nuestras fueron hasta el mes anterior. Para Bien. noviembre y diciembre teníamos que tener un aumento de acuerdo, vuelvo a repetir, a la inflación. Así que creemos que en cualquier momento nos van a informar. Todavía no estaba cerrado, por eso es que Cavalieri no expresó nada en el Congreso. Mirna, y volviendo al comercio aquí en San Juan, ¿cuándo van a empezar a tratar y seguramente a oficializar lo que van a ser los horarios para fin de año? Habitualmente sucede que el comercio tiene un esquema de trabajo que demanda más horas y sobre todo en los días 24 y 31 también hay muchas personas que a último momento esperan para salir a hacer sus compras. Sí, gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos una ley, la 8.334 de hace muchos años. Hasta el 2020 nos reuníamos a fin de año, pero el 2020, pandemia, no nos podíamos reunir en la Subsecretaría de Trabajo. Entonces yo empecé a decir, hay una ley, hay que cumplir la ley. Y la ley dice que a las 17 horas de cada 24 de diciembre y cada 31 de diciembre el empleado debe estar rumbo a su casa. Por lo tanto, la mayoría de los negocios, los comercios, cierran hasta las 15 o 16, cosa de darle tiempo a limpiar, a ordenar, para que al otro día laboral se pueda iniciar la jornada con todo como corresponde. Así que bueno, nuestro trabajo principalmente en estos últimos años, después del 2020, fue ir a aquellas empresas que sabemos que quieren estar hasta último momento. Ya tenemos la empresa porque siempre somos los mismos. Ya me puse en contacto con el Libertad, con la nueva directora que tiene el Libertad y con quien está en Recursos Humanos, y aclaramos que los días previos no se pueden permanecer abiertos más de las 22 horas, porque eso dice la ley de contrato de trabajo. Y la nuestra, nuestro convenio 130 lo ratifica. El empleado no puede estar trabajando después de las 22 horas. El día 24 y 31, reitero, no podemos trabajar hasta más de las 5, tenemos que salir antes. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice la ley, respetándola, nosotros no vamos al comercio ni hacemos ningún inconveniente. Seguramente en los días previos saldremos con folleto e iremos a hablar, porque normalmente nos avisan cuando les quieren extender el horario. Yo también lo aclaré en el Libertad, que esto no solamente es para el supermercado, sino para el mall, que también tiene que cerrar antes de las 22, porque el año pasado tuvimos inconvenientes, porque el supermercado cerraba, pero el mall no. Entonces ya lo aclaré este año, hace ya 10 días, para no tener este inconveniente, con tiempo anticipado para que todos sepan lo que deben hacer. Y cuando hablo de Libertad, hablo también de los otros espacios cerrados o abiertos que hay en San Juan. Bien, claro. No. Perdón, usted dijo recién a la pasada días no laborales. Ya se ha oficializado la ley de que el año que viene no hay feriados puentes y sí habrán días no laborales. ¿Tiene algún tipo de avance al respecto? ¿Sabe cómo van a encarar eso en cuanto a negociaciones? ¿Han recibido consultas de parte de los afiliados? Normalmente hemos recibido muchas consultas, pero creo que aunque a ustedes no les parezca, la mayoría sabe que es un día no laborable. O sea que nosotros, los privados, tenemos que trabajar. Los que no trabajan, en este caso, ustedes saben, son los empleados públicos y por ahí el banco también se suma. Sí, los bancos. Son los únicos trabajadores que se suman. Ya lo tienen definido así. El resto trabajamos normalmente y al estar determinado de esta manera, perdemos la posibilidad de cobrar esa jornada doble y que nos den el franco compensatorio. Eso. Cuando lo determina el gobierno nacional, es una ley a nivel nacional, nosotros no podemos hacer nada. A lo mejor si nos hubiéramos anticipado, o hubiéramos sabido que iba a pasar, hubiéramos ido, o hubiéramos acercado con quien determina esto para que nos dé el feriado puente, también para el resto de los trabajadores, y que no sea algo para los públicos nada más. Eso hubiera sido lo más conveniente, por lo menos de 3 que nos diera uno. Aunque nosotros trabajamos lo mismo. Ustedes saben que trabajamos lo mismo, pero la diferencia está en que ese día nos pagan la jornada doble y nos da el franco compensatorio, entonces recibimos un aliciente más, tenemos un poquito más de plata para llevar a la casa, para la familia. En realidad, por eso siempre insistimos que no es obligación trabajar, y el que trabaja el pago doble. Bueno, ya sabemos
que por este año no va a ser así. En relación a los feriados puente, ¿no? Un 25 de mayo, un 9 de julio siguen siendo feriados nacionales. Siguen siendo por igual. ejemplo, siguen esos, siendo ¿no? con el mismo alcance. Lo que habían, viste que se acuerdan normalmente feriados de un día viernes, por ejemplo. Entonces, bueno, a nosotros también nos sirve, ¿no? Porque por ahí cuando nos lo dan, que son contados, creo que nos sobra un dedo de una mano, así, nada, nunca, nos sirve porque por ahí se suma al otro día que no tenemos que ir a trabajar, pero en general es un viernes, el sábado el comercio abre normalmente, así que a nosotros no nos influye tanto un día viernes, a no ser de que caiga un día viernes el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, nuestros días patrios, esos días sí se respetan hasta ahora y esperemos que sigan así. Al día de hoy, ¿cuánto cobra un empleado de comercio que está registrado? Promedio. Más de 800.000 pesos. Acuérdense que tenemos diferentes categorías y diferentes antigüedades, y de acuerdo a eso es muy difícil establecer cuánto cobra, porque tenemos un indicativo A, B, C, D, E, F, tenemos una maestranza A, B, C, D, tenemos el cajero, tenemos el repositor. Cada uno de ellos tiene una categoría que se le suma o se le agranda el sueldo cuando empezamos a sumar también el presentismo, que lo tenemos por ley. Bueno, ahí también se suma. Este año ha sido un año medio raro en cuanto a las paritarias, porque hemos tenido paritarias a lo largo de todo el año, pero recién se está teniendo en cuenta de colocarlo en el sueldo, en el básico, para que sea sujeto a descuento a partir de hace 2 meses. Entonces todavía cobramos parte del sueldo con esos aportes que hemos recibido por paritarias sin tener los descuentos. También eso se suma a la hora de explicar cuánto cobra un empleado de comercio. Clarísimo. Le agradecemos. Espero que haya sido claro, muy claro y bastante contundente. Estamos esperando, ya vamos a hacer un repaso de los datos principales que usted ha dejado. El bono de fin de año en el comercio no es obligatorio. Reciben con beneplácito cualquier regalo que quiera darles la empresa. Cuando son empresas grandes, ustedes por allí intervienen, pero siempre sabiendo que la obligatoriedad no es el punto. De hecho, tampoco es obligatorio en el sector público. Ha habido años en que tampoco lo es. Sí. Ha habido años en que no se les ha dado bonos a los empleados públicos. Hoy un empleo de comercio está promedio 800.000 pesos y un poco más. Y obviamente están esperando ver qué resulta de las paritarias que han pedido ustedes un 20%. Saben que eso no les van a dar, pero ese es el cálculo que han hecho de la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Veremos entonces cómo termina. Muy claro, Silvia. Lo ha sido usted que me ha permitido hacer este resumen. Así es que desde ya muchísimas gracias, Mirna, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy amable. Es Mirna Moral, la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio. San Juan y el mundo tienen a disposición una nueva opción informativa. Sintonizanos y abrí nuestro portal en www.estacionclaridad.com.ar para ver y escuchar la vida.